Bueno, desde que retornamos, es decir, solamente ayer fue el primer programa. Ayer tuvimos un gustazo que fue compartir con Juancho Perone, hablar de lo que fue la instancia esa hermosa de la delegación de la provincia de Santa Fe en Cosquín y lo que va a ser no me acuerdo si es sábado o domingo, ¿cuándo fue que dijo? Que van a estar en el Colón, la trova rosarina. Sí, creo que el sábado dijo. Lo cual es un hecho hermosísimo, pero ayer ya tuvimos el gustazo de recibir a Juancho Perone y hoy tenemos un doble gustazo de volver a estar con alguien que queremos, respetamos y admiramos mucho, que es Viviana Nardoni, la directora del Museo de la Memoria. Buen día, Viviana. Hola, Carlos, y muchísimas gracias, siempre tan cálido y debo agradecer porque FM La Hormiga siempre nos acompaña desde nuestra gestión en el Museo de la Memoria. Muchas gracias. No, pero las acompañamos porque lo que hacen es realmente profundo y muy fuerte y cada vez más necesario. Y de eso es que queríamos un poco hablar. Si bien no vamos a dejar de hablar en ningún momento del Museo de la Memoria, pero sí queríamos hablar con vos que además de la función tan importante que cumplís, tenés un trabajo y un recorrido tan fuerte por todo esto y nos preocupa como ciudadanos, como parte de integrantes de organizaciones sociales, de muchas cosas, poder pensar juntos, en todo caso, qué es lo que está pasando con la memoria en estos tiempos que nos toca vivir, tiempos que se han acelerado para un lado que a lo mejor no queríamos, y donde volvemos a vivir instancias de cosas que parecía que no íbamos a tener que volver a discutir, y por el otro lado, allá en ciertos horizontes aparecen todos los vestigios de un fascismo social que no hay que ocultar. Efectivamente. Mira, nosotros charlamos muchísimo con las compañeras y los compañeros, tanto del museo como de los organismos y de algunas agrupaciones políticas y sociales. Y vos sabés muy bien que nosotros no, como país, no estamos ausentes de determinados movimientos mundiales que nos están llevando hacia el más extremo de los neoliberalismos. Los neoliberalismos mundiales tienen diferentes características, pero se sigue manteniendo la cuestión geopolítica de países centrales y países dependientes. El nuestro es cada vez más dependiente de esos países centrales. Y puestos a elegir, el gobierno actual elige como líder o como paraguas a Estados Unidos. Esto nos lleva a estar en lo geopolítico en un lugar muy riesgoso. Si vos hoy te aliás con Estados Unidos, en lugar de mantener una posición de neutralidad saludable, estás invitando a todos los enemigos de Estados Unidos a que consideren que este es un territorio colonial, invadible, bombardeable, atacable. Eso por un lado. ¿Qué ocurre con las políticas neoliberales? Las políticas neoliberales para consolidarse en la gente necesitan borrar la historia. ¿Por qué? Aquí no ha pasado nada. Vamos a un ejemplo mínimo. Los billetes. Dime tú qué billete tiene hoy un vestigio de historia argentina en sus papeles. Ninguno. Digamos, los seres humanos, por un lado, los próceres, como seres humanos, han sido borrados de algo del uso común de todos los habitantes de este suelo. Eso es mucho más que una cuestión de diseño gráfico.
es una decisión política muy importante. ¿Y con qué tiene que ver? Con que si no está en San Martín y tengo un venado, ya ni me acuerdo qué hay en los billetes, de todos esos bichitos, no vamos a hablar más de San Martín, ni nos vamos a reír porque le hicieron los labios muy rojos a Belgrano, ni siquiera vamos a recordar los nombres de nuestros próceres. Y eso tiene que ver con las construcciones históricas, con las identidades. Entonces, la memoria, por supuesto, las memorias sociales, aquello que nosotros consideramos parte de nuestro patrimonio social, nuestra identidad ineludible, se va borrando lentamente, acompañado también por lo que, y lamento, todo el mundo hablará de esto, pero la fuerza de lo mediático. Lo mediático, que es cada vez más banal, más frívolo, y ni que hablar del llamado periodismo, que es absolutamente oficialista, mentiroso, casi rastrero en algunos casos, y eso colabora también con que las mayorías estén cautivas, ¿sí? Bien digo, de un mensaje que es negar nuestro pasado en el sentido de caracterizarlo como negativo. Todo fue negativo durante 70 años, dijo el presidente, y nosotros tenemos muchas cosas para reivindicar de esos 70 años, para reivindicar y para recordar también, Carlos, sobre todo, de lo bueno y de lo malo. Yo pensaba en todo esto tan importante que decís, porque venís hablando de la función simbólica que está fuertemente atacada desde este proyecto neoliberal, así, pero también todo lo que encierra eso, digo, lo que ha pasado con algunos, y voy a hablar sin ascribir totalmente a determinadas líneas partidarias, nada, pero todo lo que ha pasado, qué sé yo, el desmantelamiento total del canal Encuentro, de la transformación total de Telam, de lo que significa el canal oficial, todo esto va fuertemente atentando contra la historia, va transformando la historia en una farsa, en algo que está absolutamente transformado. Pero también ahí yo pensaba, hace algunos años la política en sí aceptó casi mansamente la mediatización en cambio de seguir haciendo el trabajo boca a boca, cara a cara, cuerpo a cuerpo, que venía realizando durante un periodo muy largo. Hoy es como que todo eso estamos viendo consecuencias. Sí, lo que yo veo es una disolución de la política. No hablo en términos de partidos, sino de la política como, digamos, una presencia constante que mediatiza toda nuestra vida. Todo es político, lo personal es político. Cada elección que hacemos tiene que ver con la política, aunque la mayoría de las personas no lo visualice o no lo vea. Y otra cosa que produce eso también es la necesidad que vos ves en cada mensaje desde los sectores del poder que priorizan aquello de lo individual, de la meritocracia, de usted es capaz de lograrlo, y de un nosotros diluido que no sabemos muy bien a quién incluye ese nosotros, porque los resultados de esos eslogans del poder siempre son para un nosotros reducido, que es la élite económica financiera del país, y los otros nosotros, que somos la mayoría, el pueblo argentino, la comunidad, como quieras llamarle, nunca vemos los resultados de esas propuestas. Antes bien los vemos, sí, pero son negativos. Esa es otra característica de las políticas neoliberales más reaccionarias, la invocación al individuo, ni siquiera al ciudadano, como
protagonista de algo que es solo ocurre para él, solo ocurre para ella, y no hay un nosotros que nos involucre, que nos envuelva. La política es eso, la política son también actos colectivos, todos los actos de la vida debieran ser colectivos, pero no es así cuando esta ideología se impone de la manera como se está imponiendo, de la peor manera posible, porque, insisto, en nuestro rol geopolítico, nosotros no somos una potencia dominante que dicta los paradigmas y las formas de ser de este neoliberalismo. Nosotros solo cumplimos órdenes en esta división geopolítica. Por lo tanto, estos son los resultados. Y fíjate vos, otro tema que por ahí charlamos fuera de micrófono, ese microfascismo. Ahora de golpe aparecen y vos tal vez recibas hasta llamados telefónicos, o lo verás en los posteos de las radios, o lo verás en Twitter o en WhatsApp, qué sé yo, en cualquier grupo que uno de redes sociales que uno comparta, donde aparecen opiniones que son dolorosas hasta para la vista, no ya para la cabeza o el corazón, sino hasta para la vista, sea sobre la lucha de Ni Una Menos, sea sobre la memoria y los derechos humanos, sea sobre los funcionarios del ex gobierno, sea cual sea el tema, las respuestas que aparecen en algunos núcleos de ciudadanos son producto de un microfascismo que es alentado permanentemente, porque cuando un funcionaria decide que es bueno que la gente esté armada, que es bueno que los policías disparen antes de preguntar o antes de mirar, cuando un presidente premia a alguien que le disparó por la espalda a un ladrón, cuando algunos jueces le otorgan la prisión domiciliaria a los genocidas condenados por sus crímenes durante la dictadura, cualquiera que haya tenido una rémora de pensamiento de derecha se siente ahora sí habilitado para expresarlo públicamente. Antes había una especie de red de contención social que lo impedía. Ahora todo eso ha sido liberado y surge lo peor de cada uno en torno a estas cuestiones, Carlos. Eso es lo que veo. Y es muy peligroso, realmente muy peligroso. Y también toda esta situación de anomia que se ha instalado fuertemente. A ver, yo no digo que tenga que existir niveles de control absoluto ni nada por el estilo, pero también que algo que viene muy de la mano de las redes sociales también, ¿no? Yo digo esto porque lo creo, pero fundamental, no, es lo que yo creo y ya está. Y va dando y va acercándose peligrosamente a algo donde la anomia va ganando espacio cada vez más. Sí, yo creo que hay una situación de anomia colectiva realmente en la Argentina, es a lo que vos te referís, ¿no? En algunos casos, yo a veces bromeo, utilizo el humor en algunas redes sociales porque es lo que nos salva. Claro, ¿no? Entonces digo que muchas veces parece un país de muertos vivos o de zombies, o esas series tan populares en la televisión norteamericana, ¿no? De muertos vivos y zombies, porque no se reacciona ante nada en un país, en una sociedad que tiene una tradición de resistencia, de lucha, de memoria, en una sociedad que fue en un momento la más culta y la más combativa y la que tuvo mayor conciencia social, ya no solo en América Latina, porque nosotros tuvimos niveles que superaron ampliamente a muchos países europeos también, y ahora el otro día lo escuchaba a Dolina, ¿no? Y decía, yo me acuerdo cuando nosotros éramos los que más leíamos, los que más los que más alfabetizados estábamos, los que esto, lo otro, todo ese tipo de cuestiones se han diluido en la Argentina, se han diluido, y también se ha diluido la cuestión de las clases sociales en la Argentina.
eso también es producto del neoliberalismo. Hay una, como si uno tuviese que hacer un análisis marxista de la cuestión, sería muy difícil en la Argentina hoy identificar al proletariado y decir quiénes son los pobres, quiénes son los lúmpenes. Lo único que tenemos claro es quiénes son las élites y la burguesía, ¿no? Eso tenemos claro nosotros que estamos charlando acá. Pero la confusión se da en que hay muchos que creen pertenecer a esas élites porque los acompañan ideológicamente. Y allí se arma una gran menezunda, una gran confusión de no saber dónde estoy parado yo, a qué colectivo debiera pertenecer para ponerme en la vereda que corresponde. Sí, entonces continúan caminando por la vereda de enfrente, atacando sus propios intereses. Hay grandes problemas con eso también. En medio de todo esto que es tan profundo, porque lo estamos hablando acá en 5 minutos, pero estamos en una cosa que es muy fuerte, porque si nosotros pensamos, bueno, se ha desarticulado el mundo del trabajo, al menos de los que ya tenemos unas varias décadas. Unas cuantas décadas, pensando, digamos, a ver, yo lo voy a decir porque yo tengo 65 años, digo, qué sé yo, hasta el 75 era un mundo con un trabajo determinado, con una... a partir de la crisis del 75, del petróleo, de un montón de... La industrialización cambió fuertemente y hoy el capitalismo como tal ni siquiera defiende ya los valores de aquello que hizo a su propio nacimiento como capital, que fue la producción, los medios de producción salvaje y la explotación de eso. Hoy se sostiene en base a la cuestión financiera absolutamente, pero junto con eso se desarmó el trabajo, ha caído la educación a puntos inenarrables, se ha desarmado todo aquello que tiene que ver con los lazos sociales, nos hemos encontrado con un actor que antes, en esta mirada marxista que vos decías, no aparecía, que era la exclusión social como tal, digo, y por el otro lado también los movimientos sociales transformadores, para decirlo en toda su amplitud, han tenido fuertes golpes, no han sido los que en los últimos años han alcanzado algunos de los objetivos buscados. Esto ha dado lugar a un retroceso fuerte en lo histórico, pero que en lo social tiene tanto efecto que, digo, debemos buscar cómo rearmarnos, defendernos y conceptualizar nuevas cosas, me parece, ¿no? El otro día leía un trabajo de Pilar Calveiro en torno a las nuevas formas del terrorismo de Estado en la época neoliberal, ¿no? Entonces, entre las muchísimas cosas brillantes que suele escribir Pilar, decía que las políticas neoliberales destinan para aquellas y aquellos que no están insertos en la trama útil, ya no productiva, útil para las economías neoliberales, tienen 2 posibles destinos, y son la cárcel o la muerte. Durísima la evaluación, pero si uno observa la realidad, lo comprueba día a día. Fíjate vos la realidad ya acá nomás, en nuestros barrios. Nosotros y ustedes, aquí en esta organización que trabajan tanto con jóvenes, y nosotros desde el museo, observamos día a día cómo puede ser que jóvenes que hoy tienen 16, 17, 18 años
no sean capaces de hacer un esfuerzo para terminar con su escolarización. ¿Y por qué? Como vos decís, la cultura del trabajo, el trabajo como una actividad cotidiana de cualquier familia, hace varias décadas que ha dejado de ser una cultura del trabajo en muchísimas familias de nuestras barriadas y de todas las barriadas latinoamericanas. Hace varias generaciones que hay hijos y hay nietos que no están acostumbrados a ver a sus padres a levantarse a las 6 o a las 7 de la mañana para ir a laburar. Por lo tanto, esos chicos tampoco adquirirán la cultura de levantarse a las 7 de la mañana para ir a la escuela, y así sucesivamente, y tampoco comprenderán a tal edad que tienen que buscarse un trabajo para llevar adelante su vida. Entonces, ¿cuáles son las opciones que le presenta el sistema a esos jóvenes, Carlos? Le presenta la opción de: me transformo en un delincuente o me transformo en un soldadito. Eso lo vemos cotidianamente aquí y en todas las barriadas de Latinoamérica. Yo viajo por cuestiones de mi función, digamos, como directora del museo, a Latinoamérica, distintos países. El año pasado, en noviembre de 2018, estuve en Colombia, país devastado absolutamente por los conflictos internos. Lo ves en Brasil, lo ves en México, por favor. Entonces, esto que dice Pilar Calveiro, que dije hace un ratito, es así. Cuando la cultura del trabajo desaparece de la visión de las clases populares, lo que queda es la exclusión, y la exclusión no tiene mayores salidas. Para sobrevivir, o para mal vivir, en todo caso, tenés estas opciones que ella mencionaba. O te haces delincuente o te haces soldadito, y tu destino es la cárcel o la muerte. Es terrible, pero es así. Nosotros lo vemos, intentamos trabajarlo todos los días con relación a los programas Nueva Oportunidad, a los chicos de joven que están en el centro de día. Hace algunos años, ya unos cuantos años, el valor del trabajo era muy fuerte y sostenía muchas cosas. Hoy el valor del trabajo, al lado del valor del dinero, ha perdido espacio terriblemente. Si vos vas a un joven, a un grande, a quien sea, y le pones, bueno, podés trabajar con relación a tantas cosas, o podés ganar en un rato tanto dinero, aparece ahí algo que nos está afectando muy fuertemente. Y me parece que esto, aún en los mejores momentos de los gobiernos progresistas, tampoco se pudo trabajar adecuadamente. Me parece que la ciudadanización, de alguna forma, es una materia pendiente, muy pendiente. Sí, es una materia pendiente de nuestras democracias, porque, como bien decís vos, en los gobiernos progresistas, en los distintos populismos latinoamericanos, el Estado hizo un gran trabajo en cuanto a la asistencialidad económica, en cuanto a la educación, en cuanto a la cultura, pero creo que faltó una política pública de ciudadanía democrática, de formación muy fuerte en torno a eso, y de esto que decimos nosotros, ¿no? O que charlábamos recién, por dónde pasa la cuestión de la dignidad, ¿no? Uh-huh. La dignidad de los nadies, pasa por saber que con educación y con trabajo yo ya no soy nadie, soy alguien, pero
eso es una asignatura pendiente, la formación en ciudadanía democrática, y creo que a veces pienso que es tarde, vos sabés. Estamos atravesando por tiempos tan vertiginosos también. Sí, vertiginosos y situaciones muy feas, cosas como vos decís que creíamos que nunca iban a pasar a esta altura de nuestras vidas, por esa idea loca que uno tiene de que la humanidad necesariamente debe marchar hacia el progreso, y la humanidad se resiste a ello, e insiste en retroceder. Están pasando estas cosas, y creo que a veces cuando uno pretende todavía casi utópicamente pensar que trabajando con los pequeños grupos con los que uno puede trabajar desde su lugar, sin duda está aportando a la formación de ciudadanía democrática, pero es tanto lo que hay por hacer que uno siente también la impotencia de que no va a llegar a tiempo y que las cosas se te van a escapar de las manos como se nos están escapando, porque hay poderes demasiado grandes, demasiado extendidos, que ante el cual o los cuales ante los cuales nuestro trabajo es pequeño, inmensamente pequeño. Me parece igual importantísimo que esto lo podamos estar hablando sin dobleces, sin decir, no, esto mejor no lo hablemos, porque yo creo que hay que mostrar lo que nos está pasando y las dificultades y los temores que tenemos. Yo creo que no hay que dejarlo debajo de la alfombra. Estamos en una mañana hablando, es un gustazo para nosotros estar con Viviana Nardoni, directora del Museo de la Memoria. Ahora vamos a ir a un tema musical, vamos a ir a la memoria justamente de León Gieco, y nos vamos a preparar para... ¿Sabes qué después te quiero preguntar? Dime. Dos cosas. Una es si a tu criterio, digamos, estos momentos de polarizaciones, la polarización y la memoria, ¿la polarización afecta o favorece la memoria? Eso por un lado. Y por el otro lado, que nos cuentes algo de lo que en el Museo de la Memoria vienen planificando, haciendo, qué es lo que tienen para este año con relación a esta batalla cultural en la que estamos. Vamos a escuchar a León Gieco con la memoria y enseguida volvemos. Radio La Hormiga, un proyecto colectivo de creación. En el 104.3. Búscanos en Instagram y Facebook. Somos Radioteca. Radioteca, la revista semanal del barrio. Bueno, acá volvemos a Radioteca, que estamos haciendo esta mañana con Nati Guedea, el compañero Martín Capelli ahí, poniendo la mejor música, haciendo todo lo necesario desde la operación, y quien les habla, Carlos Núñez, recibiendo a Viviana Nardoni, directora del Museo de la Memoria. Yo preguntaba esto de la polarización y la memoria, y por el otro lado algo de lo que están haciendo, de lo que han planificado para este 2019, donde vamos a elegir tantas cosas y donde la memoria tiene que ver también fuertemente, más allá de que algunos la escuchen y otros no, y después entre todos paguemos las consecuencias. Ah, sí, eso es cierto. La famosa grieta, me preguntás vos, Carlos, ¿no? Yo creo que como mensaje publicitario que se fue creando en los últimos años del kirchnerismo, del lado de la oposición que hoy es gobierno, fue un hallazgo. Pero debo decir que si hay una grieta o si hay una atomización, es otra cosa, entre los argentinos, eso
es parte de nuestra historia, de los 200 años de historia argentina. Siempre hubo proyectos diferentes de país, y ahí está la grieta, más allá de quién sea el presidente o la presidenta de turno. Algunos queremos un país justo, solidario, libre, inclusivo, con garantía de todos los derechos, y otros quieren un país que sea para las élites, y llena de siervos ignorantes y dispuestos a hacer lo que se les indica que debe ser hecho. Esa es la grieta, y no tiene que ver con tal o cual gobierno, sino con la historia argentina, de la que no nos estamos haciendo cargo, por lo visto, ni siquiera de la historia reciente. Nosotros en el museo tratamos de llevar adelante políticas públicas de memoria, de verdad y de justicia, sin corrernos nunca del análisis de lo que nos está pasando en el presente, porque si no es imposible hablar del pasado, ¿no? Así que creo que hacemos muchos trabajos y que llevamos adelante muy buenas relaciones con la comunidad rosarina en todos sus ámbitos, escuelas primarias y medias, pero también universidades, varios libros publicados, otro más en marcha, producciones propias de videos, una gran muestra con la que vamos a iniciar el año de muestras en marzo, que va a estar dedicado a conmemorar los 10 años del inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en Rosario, del inicio de las audiencias de los juicios, que fue la causa Guerrieri 1, y también el inicio de la causa Feset 1, que se llamó Díaz Besón, el nombre del que fue el comandante del segundo cuerpo de ejército. Y después le vamos a dedicar una gran muestra que pretendemos que sea urbana para toda la ciudad, en conmemoración de los 50 años de los rosariazos del 69. Y creo que se va a llamar esa muestra Ciudad Insurrecta, para que recordemos lo que éramos capaces de hacer para luchar por nuestros derechos en otros tiempos, en otros momentos, y que no nos olvidemos de que para seguir gozando de derechos no basta con que posteemos todos los días algo interesante en Facebook, ni que nos saquemos una foto muy representativa para Instagram, o que insultemos a alguien por tweet, sino que debemos salir a la calle y decir públicamente con el resto de los colectivos que te acompañen que estamos reclamando por esto o por aquello que nos están quitando. Qué bueno sentir tantas actividades, tanta lucha y un reconocimiento desde acá a todo el equipo que tenés, porque es un equipo que trabaja cotidianamente en un montón de cosas, y uno eso lo ve, y eso produce resultados, ¿no? Y es imposible trabajar sin equipos de compañeras y de compañeros muy comprometidos con su trabajo, que son empleados públicos, son empleados municipales, orgullosos de ser empleados públicos, orgullosos de llevar adelante políticas públicas. Nos gusta nuestro trabajo, lo disfrutamos. Yo esto lo escucho muy especialmente porque sé que vos estás donde estás, no porque seas parte de una idea política del mismo tono del espacio que hoy está en la municipalidad o no, pero que ha venido trabajando con un respaldo de una política pública en ese sentido. Efectivamente, yo soy una directora concursada. A mí no me han designado desde el Ejecutivo Municipal, pero lo digo siempre y públicamente que durante la gestión de Mónica Fein, que ha sido la época en que yo he sido directora de este museo,
y también del ingeniero Lifchitz, que llevó adelante todas las obras necesarias para nuestra instalación en la sede definitiva de Moreno y Córdoba. Ha habido una continuidad de políticas públicas en materia de memoria y derechos humanos, con un gran apoyo del Ejecutivo Municipal y una coherencia ideológica y política que yo siempre destaco. Realmente estamos muy contentos de haber trabajado con ellos en estas gestiones. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Como cada vez que nos vemos, nosotros nos escribimos siempre mucho en las redes sociales y un montón de cosas, y yo siempre leo con muchísima atención todo lo que producen ustedes, pero agradecerte que te hayas llegado hoy hasta acá. Para nosotros un gustazo. Gracias, y los felicito nuevamente por este emprendimiento maravilloso que llevan adelante. Bueno, vamos con un tema musical y enseguida vamos a estar recibiendo a quienes vienen del Distrito Sur a contarnos algo de lo que se viene ya.